nosotros somos muy tolerantes con la experiencia de fe que otros cristianos tienen, porque San Francisco nos enseñó la tolerancia. Amo un instrumento de Sí, tu padre. sí, hazme un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, ponga yo el amor; donde haya incertidumbre, ponga yo la paz, etcétera, etcétera. De hecho, yo tengo eso por allí. Pero en los movimientos evangélicos, él, Santa Teresa y San Agustín, otros más, no, hasta 20 o 25 años para atrás, eran enemigos de esta gente. Últimamente que se viene a reconocer a ellos. Bueno, San Francisco vino a ser reconocido como santo no hace mucho tiempo. Yo no tengo la fecha, pero sí recuerdo que no es la investidura de santo no se la dieron no se la dieron muy cercana a su muerte, sino muy posterior a su muerte. Desde luego no era un individuo simpático para su tiempo. Como yo no he sido una persona simpática cuando he dicho en programas de radio que nadie debe diezmar de los cupones de alimentos, ni de las pensiones alimentarias, y seguro social. y nadie, lo he dicho, nadie debe diezmar. Y cuando lo he dicho, oiga, han llamado a la emisora pidiendo que se me expulse, que se me saque, porque son cosas que uno va a decir que no van a caer bien. Y obviamente yo no solo creo en el diezmo, yo practico el diezmo, mi esposa practica el diezmo, y yo creo en el diezmo, y yo creo en la ofrenda. Pero oiga, una cosa es creer en el diezmo, practicar el diezmo y en la ofrenda, y otra cosa es dejarse arrastrar por una gente hoy en día que si pudieran le pedían a usted que renunciara a su casa y se la pusiera a nombre de ellos. Bueno, yo he oído, Sí. que hay un amigo, personas que han sugerido a los miembros de la iglesia que hipotequen la casa Y le den los chavos, y sí. le den dinero para... Sí, no. Entonces yo digo, bueno, porque, o sea, eso parece, ¿verdad? Que... Ok. Muchas cosas bonitas se pueden hablar de San Francisco de Asís, ¿verdad? Muchas cosas hermosas se pueden decir de él. Pero también hay otro más, Santo Domingo. Santo Domingo y la orden de los predicadores, los dominicos, ¿verdad? Santo Domingo nació en Caleruega, cerca de Burgos, en el centro de Castilla, también hijo de una familia muy ilustre. Su madre Juana era una mujer muy cristiana, muy de fe. Se cuenta que era una señora que oraba y se operaban milagros en la vida de la gente. Estudió en Palencia, se inició en la vida religiosa a los 25 años, uniéndose al capítulo de la Catedral de Osma, y luego este capítulo abrazó las reglas de San Agustín. Se da cuenta que ya en Occidente estaban aceptando los teólogos de Oriente y los estaban trayendo, los estaban transportando para acá. Por eso cuando una vez yo prediqué y había un amigo católico y me dijo, oye, qué bueno que tú reconoces a un sacerdote católico de nuestra iglesia, a San Agustín. Y yo, no, compadre, léase la historia que usted está bien equivocado. San Agustín no es un sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. San Agustín es un teólogo de la cristiandad. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana lo vino a asimilar en el siglo XIII. O sea, pero aceptaron su teología los Roma. Pues claro, sí. ¿Y quién nos va a aceptar menos la gracia? Desde luego, la gracia no se le va. La gracia no, porque le convenía. No, se volvía muy gracioso si se aceptaba, ¿verdad? Pero, desde luego, una vez aceptan la regla de San Agustín, contrario a Asís, que Asís su ministerio era solo de servicio. Él se negaba al estudio, él se negaba... era vida práctica, era vida... como pudiéramos llamar nosotros, lebrillo y toalla en mano. No era hacer teología, ni era... era simplemente predicar un mensaje sencillo a base de actos de amor, a base de actos de misericordia, de actos compasivos, de solidarizarse con el necesitado, con el pobre, y eso era todo. Ahora,
contrario a los franciscanos, los dominicos amaban el estudio, amaban la teología. Y desde luego, entre las dos órdenes, la franciscana y la dominica, ambas mendicantes, ambas solidarias con la pobreza, se dieron unos desenlaces bien interesantes. Por ejemplo, los dominicos fueron menos accidentados en su historia. O sea, ellos simplemente entraron muy bien. Los dominicos se dedicaron al estudio y a la predicación entre los herejes. Ellos sabían muy bien trabajar con los cátaros, con los albigenses. Ellos sabían muy bien trabajar con esa gente. Por el otro lado, por el mismo bagaje teológico. por el bagaje teológico, sí, y porque era la combinación del hombre intelectual y a la misma vez humilde y sencillo y servidor. Entonces, por el otro lado, la pobreza entre los dominicos era un vehículo para ser aceptados. En el caso de los franciscanos, no, la pobreza era implantada. Quien no fuera pobre no podía ser franciscano. Por el otro lado, los dominicos se instalaron en las universidades. Ya en ese tiempo existían universidades como la Universidad de París y como la Universidad de Oxford. Por el otro lado, los dominicos se dieron a la tarea de la evangelización, inclusive a los musulmanes y a los judíos, como por ejemplo Guillermo de Trípoli, que fue un predicador para los musulmanes, y San Vicente Ferrer, que fue un predicador para ganar como converso a los judíos. Por el otro lado, los franciscanos se dedicaron solo a la labor misionera, aunque posteriormente se destacaron también en la enseñanza de universidades. Pero fue más adelante. Se dedicaron a la evangelización. Mire, si alguien evangelizó en el siglo XIII con éxito, fueron los franciscanos. Evangelizaron Persia, Etiopía, India, China, todo el lejano oriente fue evangelizado por los franciscanos. Por los franciscanos. No. Los dominicos se dedicaron a la evangelización, pero se dedicaron a la evangelización en Occidente para los musulmanes y para los judíos que había. Los franciscanos se dieron a la tarea misionera, ir allende los mares. Cruzaron y llegaron al lejano oriente. En universidades pasaron por alto un poco a San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís no era dado a que sus pastores se involucraran en el estudio, más bien en el servicio. Pero, desde luego, ellos trascendieron un poco y llegaron a convertirse en grandes teólogos y, como Buenaventura, por los franciscanos, que desarrolló posturas teológicas y apologéticas extraordinarias. Claro, pero no solamente le pasaron por alto a esas reglas, le pasaron por alto a otras reglas más, que yo se las voy a mencionar. Sí, da tiempo. Más tarde, los franciscanos pasaron por alto la regla de evitar el enriquecimiento. Evitar. Primero, ya les conté que cuando el muchachito vino con la moneda se le hicieron meter en el cielo. No, ahí no hay. Ay, eso me sacó ahora, bien. Pues, se sacó muy bien. Pero ¿qué sucede? Mire, la presión económica, la presión monetaria, la presión de la burguesía, obviamente, empezó a ejercerse, y llegó un momento en que para los franciscanos vivir en extrema pobreza ya se convertía en un problema de aceptación y de marcha y de crecimiento. Por lo tanto, empezaron algunos a considerar la posibilidad